Les damos la bienvenida. Especialmente saludamos al profesor René Montero, quien nos va a acompañar hoy para darnos una buena charla sobre qué es eso, sobre ese título tan rimbombante, tan grande, sobre la procrastinación en espacios educativos digitales. Vamos a trabajar sobre esa primera idea. El profesor René va a desarrollar su temario y en la medida en la medida en que avancemos, vamos a tomar nota de las preguntas. Me encargaré de llevar una síntesis de ellas y al final del evento haremos los comentarios al respecto. Se pueden hacer las preguntas vía chat, también las tendremos en cuenta y bueno, ese es el manejo que se le va a dar. Para presentar al profesor, vamos a hablar de su experiencia y su formación. Es doctor en ciencias en especialidad de investigaciones educativas por el Departamento de Investigaciones Educativas CINVESTAT desde México y es profesor de la Universidad Nacional Abierta de Distancia de Colombia. Sus intereses de investigación se centran en la educación en ambientes virtuales, donde indaga por las formas en que docentes y estudiantes establecen interacciones, usan las tecnologías y desarrollan sus prácticas educativas con apoyo en mediaciones digitales. En términos amplios, buscamos comprender de qué hablamos cuando hablamos de procesos educativos virtuales. Bien, eso tendría para decirles, darle la bienvenida, profesor René, si nos quiere compartir brevemente algo de de usted, de su vida, de dónde está, de dónde nos saluda, por qué de México, por qué de Colombia, y luego comenzamos con la presentación. Bueno, pues nada, saludarles primero, agradecerles muchísimo por la invitación. Estos espacios son bastante interesantes para que podamos compartir por ahí algunas impresiones sobre este mundo grande de la educación en ambientes virtuales. Estoy desde Bogotá en este momento y bueno, ¿por qué México? Porque digamos que en ese recorrido largo que hace uno por los procesos de formación, encontré una opción que en este país en su momento pues era bastante complicada en términos de lo que era desarrollar un programa de estudio doctoral. Y en México encontré una opción interesante para desarrollar el programa que pues me interesaba muchísimo, que tenía las líneas que a mí personalmente me llamaban la atención. Y pues conté con la posibilidad de desplazarme hasta allá y bueno, allí estar más o menos unos 5 años trabajando fuertemente en lo que tiene que ver con ambientes virtuales de aprendizaje, justo el área de mi interés. Y bueno, luego regresar al país a tratar de aportar un poco desde estas orillas al conocimiento que estamos construyendo entre todos y todas, ¿no? Bueno, Ya, y muy ya, resumida, ya. sí, más o menos. Vale, vale. Vale, profe, es suya la presentación. Si tienes algún inconveniente en tu equipo o quieres, haremos lo posible por asistirte desde la parte técnica. Y bueno, adelante. Muchísimas gracias nuevamente. Bienvenido por acá. Listo, muchas gracias. Bueno, pues en esta oportunidad quiero que pues aprovechar el espacio para conversar, más que todo esa es la intención, ¿no? Generar un espacio donde podamos de pronto compartir algunas impresiones sobre lo que tiene que ver con el tema de la procrastinación y cómo esto se ve reflejado en los ambientes virtuales de aprendizaje. Digamos que este es uno de los temas que después de algún tiempo de conocer más o menos las dinámicas, de acercarme más bien a las dinámicas de los ambientes virtuales de aprendizaje, empezó a llamarme mucho la atención y por ahí he dedicado algunos espacios de investigación a trabajar sobre este tema, viendo pues qué pasa, ¿no? Y la pregunta que me llama mucho la atención es tratar de comprender de qué se habla cuando se habla y en este caso, de procrastinación en ambientes virtuales. Por allí creo que va a ser como el espacio de diálogo del día. En cuanto a por qué hablar de procrastinación y volver eso un problema de investigación, digamos que a mí mucho de lo que me ha llamado la atención de los ambientes virtuales es que todo lo que tiene que ver con estos espacios educativos tiene la posibilidad de volverse un problema de investigación, tiene la posibilidad de volverse un espacio donde se puede dialogar con docentes, donde se puede dialogar con estudiantes y donde se pueden construir unos espacios, digamos, de debate y de retroalimentación, donde aparecen algunos elementos importantes que quiero pues también conversar con ustedes sobre este espacio. Particularmente me interesa mucho entender qué es lo que pasa y bueno, compartir con ustedes qué es lo que pasa con esto de la procrastinación específicamente en los ambientes virtuales, toda vez que en estos ambientes
aparecen sobre estos ambientes aparecen algunas consignas como que son entornos disponibles todo el tiempo, 24/7, donde hay una cierta apertura para que estudiantes y docentes compartan sin límites, digamos, de tiempo tan formales como los que aparentemente hay en los espacios presenciales, todos los procesos que llevan a cabo. Digamos que desde esa lógica uno podría pensar que quizá procrastinar no tendría mucho sentido porque pues si es un espacio abierto todo el tiempo, si es un espacio disponible en todo momento, lo que sucede en dicho espacio también tiene que estar acomodado a que eso pueda funcionar de esa manera y no tenga ningún inconveniente. Sin embargo, bueno, por ahí más adelante vamos a ver que eso no es tan así. Y digamos que también me llama mucho la atención entender por qué en los espacios educativos digitales hay una convergencia de actividades importante. No solamente de actividades que se realizan en el aula, sino también de las actividades propias de las personas. Algo que he podido encontrar en los espacios educativos digitales es que al tiempo en que se están desarrollando las actividades educativas, están sucediendo otras cosas con las personas. Sí, al tiempo en que las personas están desarrollando actividades, están atendiendo situaciones del hogar o están atendiendo situaciones laborales o situaciones personales. Es decir, este es un espacio en el que hay digamos, un contacto y una conexión de diferentes tipos de actividades de las personas y eso hace que tenga matices importantes. Quizás en los espacios presenciales, mientras se está en la clase durante 2 o 3 horas, más allá de un mensaje que entre o que salga, digamos que las personas están allí, mientras que en estos otros espacios existen actividades que se comunican y que por ahí empiezan a tener un impacto importante en estas discusiones. También me interesa entender que cuando se habla de cualquier aspecto educativo que tiene que ver con lo digital, hay que entender que no todas las personas participan en igualdad de condiciones. Es decir, este tema de las desigualdades que ha sido tratado ya por muchísimos investigadores tiene que ver con que no solamente hay dificultades en términos del acceso, digamos, a las redes, a las conexiones, a los equipos, sino también hay desigualdades en términos de las formas en las cuales se abordan las actividades. Por lo general, cuando se tiene alguna actividad que desarrollar, me refiero a actividad educativa, las personas la abordan desde distintas formas y con distintos recursos. Y eso hace que los accesos y las formas de desarrollo se hagan desde distintas orillas. Y eso ya genera también alguna modificación importante que vale la pena mucho considerar, sobre todo para quienes estamos relacionados con este tipo de educación. Y por último, el tema de lo asincrónico. Digamos que esa es una de las consignas con las que más frecuentemente digamos que se promocionan los procesos educativos a distancia. Tiene que ver con que el ejercicio asincrónico puede permitir que las personas desarrollen algunas actividades sin necesidad de estar en el mismo momento con otras personas. Esto puede tener digamos, varias orillas desde las cuales se puede ver. Sí, y desde ahí me parece importante que se considere que el tema de lo asincrónico también genera un ejercicio comunicativo que aquí algunas de las personas que están lo conocen mucho más de cerca que yo, y tiene que ver con que siempre que se deja una conversación, digamos, o un ejercicio de intercambio con otras personas suspendido en el tiempo, ese ejercicio tiene que reconstruirse cuando se retoma. Es decir, cuando yo ingreso a la plataforma, y esto es algo que he venido encontrando muy frecuentemente en los análisis que he trabajado con las personas con las que hemos hecho investigación, siempre que las personas ingresan a la plataforma, se conectan nuevamente con lo que sucede y hay que empezar a recordar, bueno, ¿y este mensaje que dejaron por qué fue? Y hay que volver atrás para reconstruir todo lo que se ha venido comunicando y se ha venido construyendo en el aula para poder, digamos que, abordar de nuevo las situaciones que se están, pues, abordando. Desde ahí, esto de la procrastinación, que digamos que inicialmente desde una de las múltiples miradas que puede tener, se entiende como el asunto de postergar, ¿no? Postergar, postergar y dejar para el final lo que se puede resolver, mm, empezó a tener digamos, algunos elementos muy llamativos para mí con esto que les acabo de mencionar. Empezamos con las personas con las que hemos venido trabajando en la universidad sobre a discutir más bien sobre cómo abordar este tema de la procrastinación y empezar a entender cómo desde dónde es posible leerlo con ópticas muy amplias que nos permitan salirnos un poco del asunto temporal, del manejo del tiempo y enmarcarnos más bien en otras actividades que hacen parte de eso que se llama procrastinar. Entonces, primero pues entender que
lo educativo es una práctica social y como tal, como práctica social, está sujeto a un montón de dinámicas particulares. Es decir, no estamos hablando de cosas estáticas ni de cosas estandarizables, sino más bien estamos hablando de procesos donde participan personas que tienen experiencias, intereses y expectativas completamente distintos y diversos y que en algún momento confluyen para resolver un tema particular, en este caso académico. Eso hace que los diálogos que se suscitan dentro del aula y las formas de resolver las cosas que hay que resolver dentro del aula tengan que verse con una, digamos, con un detenimiento particular y es comprender lo que pasa en cada uno de los equipos que interactúan. Eso particularmente para entender que hablar de educación a distancia o hablar de algún proceso o algún aspecto particular en entornos educativos digitales tiene que escapar un poco a la mirada de lo estandarizado. Es decir, yo no puedo mirar con los mismos ojos al grupo uno, al grupo 2 o al curso uno o al curso 2. Sí, de alguna manera ahí habría que empezar a entender cuáles son esas formas de participación, esas formas de interacción y más aún en grupos perdón, en cursos o en espacios o en plataformas donde los cursos están organizados por grupos, donde no siempre los mismos integrantes permanecen en distintos espacios. Me explico, es decir, hay cursos donde el grupo de estudiantes está compuesto por 5 personas que no son las mismas que participan en otro curso donde también están juntas. Y entonces eso hace que cada vez haya que articularse de manera, digamos, de nuevo y de otras maneras con las personas de mi grupo. Esto porque es importante, porque justamente se empezó a entender que el asunto de procrastinar o de, digamos, de postergar las entregas o, bueno, estas situaciones que pasan un poquito por el tiempo, tiene que ver también con esas formas de relación que establezco con los demás en términos de cómo abordamos las actividades que estamos desarrollando. Entonces, bueno, por ahí eso era importante. También entender qué pasa con esto de la cultura digital y la cultura escrita. Primero porque pues en los entornos digitales, y esto es algo que yo vengo trabajando ya desde hace algún tiempo, eh, digamos que las interacciones están mediadas principalmente por la escritura, y esto pues no es un tema menor. Sí, digamos que hay muchas formas de escribir, pero en los espacios educativos, digamos que se esperan unas ciertas formas de escritura particulares, digamos que por ahí se espera que haya unas construcciones académicas, pero esto también confluye con unos espacios donde no solamente se habla académicamente, sino también se habla de manera, digamos, no académica, personal, y estas escrituras distintas coexisten en el mismo espacio. Entonces, por ahí también era importante empezar a revisar que todo lo que se hacía estaba mediado por la escritura y que ahí era donde se encontraban los datos o la información relevante para trabajar en los entornos digitales. También es importante entender que este asunto de lo digital está permeado no solamente por el uso que se hace de una plataforma, sino también por las disposiciones institucionales que hay sobre cómo trabajar con esa plataforma, sobre qué se puede hacer en esa plataforma, de qué forma se puede interactuar, en qué espacio se puede trabajar, y eso de alguna manera pone ciertas miradas particulares sobre el ejercicio de lo que sucede en los entornos digitales. Y finalmente, entender que en estos espacios, sobre todo, digamos, en mi campo particular, donde se trabaja, donde trabajo en entornos donde es totalmente virtual el ejercicio educativo, las relaciones entre las personas se construyen principalmente a través de una pantalla. Vemos como lo estamos haciendo nosotros, solo que en estos otros casos, pues no se ven, no dialogan tan frecuentemente, sino más bien es un tema de intercambio por los foros. Y bueno, otro tema teórico que nos parecía importante abordar tenía que ver con los usos que se hacen y que se construyen sobre lo tecnológico. En otras oportunidades ya hemos conversado sobre el tema de lo que tiene que ver, por ejemplo, con expresiones como los nativos digitales y este tipo de ideas que hay alrededor de que las personas ya vienen con unas, digamos, formas de trabajar específicas y por ahí digamos que la posición particular mía tiene que ver con que no es así, con que no hay tales disposiciones previas, sino que más bien esas formas de interactuar con la tecnología se construyen en la medida en que vamos usándola y en la medida en que vamos sabiendo como para qué nos sirve y qué podemos hacer con ella. De ahí que haya pues, demasiada investigación al respecto que diga, por ejemplo, que muchos estudiantes sí son muy buenos, por ejemplo, para chatear, para buscar, no sé, música, para buscar ciertos videos de interés, pero al momento de acceder a cierto tipo de usos un poco más académicos pueden tener dificultades porque no es lo que se hace frecuentemente. Entonces, digamos que desde allí
estas formas distintas y también desiguales, como lo decía ahora, de acceder a los recursos, no todas las personas tienen el acceso a los mismos tipos de recursos, también genera un espacio interesante para reflexionar. ¿Desde dónde es digamos que el ejercicio que a mí me permite, o que a mí más bien me ha permitido trabajar estos espacios de discusión? Entender primero que el hecho de trabajar en un espacio educativo abre la posibilidad de hacer investigación educativa, que la investigación educativa no es algo que esté lejos, sino que más bien es algo muy cercano para nosotros quienes somos maestros y trabajamos en estos espacios. Y desde ahí, pues particularmente usar o bueno, usar no, más bien acercarme a un enfoque desde lo cualitativo porque interesa mucho describir, ¿no? Interesa mucho contar lo que pasa más allá de llegar, digamos, a, como lo decía hace un rato, a estandarizaciones o a generalizaciones, más bien describir lo que va pasando en ciertos momentos, en ciertos espacios y desde ahí ofrecerle a los lectores y a las personas que están interesadas en estas discusiones algunos elementos para conversar. Siempre importante, digamos que el poder acceder a esos espacios de interacción donde están los estudiantes, porque es justamente allí donde pueden aparecer más bien los datos que son interesantes y relevantes al momento de hacer algún tipo de aproximación desde la investigación. Y los espacios de interacción, digamos que son variados. En las plataformas, digamos que unos son los foros, por ahí otros son correos, otros son sistemas de chat. En algunas plataformas educativas también hay espacios de chat, videoconferencias que se quedan grabadas y por ahí, digamos que acceder a la información que tienen los estudiantes es un aspecto muy valioso para poder hacer el ejercicio del investigativo. Como les comentaba, pues entender el aspecto de la escritura y desde allí, ahora sí un poco más en materia, empezar a resignificar muchos aspectos de lo educativo. En este caso, el tema de la procrastinación que resultaba particularmente interesante desde lo que veníamos, pues obviamente construyendo en el equipo de investigación de la universidad. Entenderlo por qué, porque como les decía, el tema tiene que ver con que hay diferentes matices, hay diferentes orillas, diferentes ópticas con las cuales leerlo y por allí vale mucho la pena entender, o bueno, algo que entendíamos mucho, era que quizá no era tan importante, tan interesante más bien hablar de la procrastinación, sino que para nosotros empezó a volverse muy importante hablar de las procrastinaciones, porque eran bastantes, eran diversas, eran múltiples, lo que en un curso pasaba, en el otro no, o pasaba de una forma distinta. Y por ahí tratamos de empezar a entender que este era un asunto plural, que tenía muchísimas, digamos, miradas y bueno, por ahí también ofrecer algo digamos, de discusión, que es un poco lo que quiero, pues, lograr el día de hoy. Mm, Cuando se habla de procrastinar, digamos que es importante entender algunos, o tener más bien en la perspectiva algunos elementos como los que están allí en la imagen. Entender, por ejemplo, como les decía, que los foros, los espacios de trabajo de los estudiantes, sean aulas, foros o como sea, cualesquiera que sean, reflejan que hay una dinámica distinta en cada espacio y en cada grupo. Reflejan que además el ejercicio de interacción y de relación entre los participantes de cada equipo de trabajo es distinto y obedece, como les decía, a las trayectorias, intereses, expectativas de quienes están participando en esos grupos. Además, porque pasa algo bien interesante en los equipos de trabajo y es que uno empieza a poder entender que en ese ejercicio de los grupos se reflejan esas formas o esas ideas que ellos y ellas tienen alrededor de lo que implica ser escuela o estar en la escuela, o estar en la universidad o trabajar en la universidad. Es decir, ese ser estudiante empieza a reflejarse muy bien allí y eso se construye a partir de toda la historia que traen consigo. Entonces, ¿cómo estoy acostumbrado o acostumbrada a hacer las tareas? ¿De qué manera tengo el hábito de hacer revisión de documentos? Y quizá lo hago muy rápido al principio y luego paso un tiempo en el que registro y tomo algunas notas y hago algún resumen y luego comparto, o si resuelvo todo al mismo tiempo, o si finalmente espero a que otras personas me den algunas ideas y sobre eso construyo. Entonces, todo esto empieza, digamos que a unirse dentro del aula en perspectivas de los tantos integrantes que tenga cada grupo y desde allí empezamos a entender que hay formas distintas de hacer eso que se llama hacer en el aula, ¿no? Eso por allí también es importante porque es muy distinto y este es digamos, un valor importantísimo para nosotros haberlo encontrado y documentado, porque es la forma de mostrar
que a eso que homogéneamente se le llama lo educativo o la práctica educativa, por dentro tiene un montón de variables y un montón de variaciones también, que es importante tener en cuenta al momento de hacer cualquier aproximación o digamos cualquier análisis desde el aspecto, digamos, grande de lo educativo. Por allí, digamos que es interesante verlo también en términos del tipo de actividad que se quiera resolver. Si queremos hablar de la procrastinación como tal o de este asunto del postergar, tiene que ver también con qué tipo de actividad es la que se propone al momento digamos, del trabajar en equipo. Hay actividades que se resuelven muy rápido, ¿sí? Y depende también de aquello que se proponga. Digamos que se me viene a la cabeza uno de los ejemplos que trabajamos era que los estudiantes tenían que hacer un dibujo de la célula con sus partes. Entonces, si uno mira esta actividad, tengo que hacer un dibujo de la célula con sus partes, eso implica que de alguna manera yo tengo que ir a una fuente, buscar un dibujo, copiarlo, digamos, reproducirlo, o bueno, como sea, y entregarlo. Y esa es una actividad que se resuelve rápido, ¿sí? Para eso no necesito mucho tiempo. Simplemente con ir, tomar el dibujo, reproducirlo, pues ya, resolví. Y en ese caso, digamos que se contrasta con otro tipo de actividades un poco más, digamos, más elaboradas, donde se pide una información inicial, algún tratamiento sobre la información que se pide que se recupera, luego una socialización y luego por allí un ejercicio colectivo construido sobre eso que se discutió. Entonces son actividades distintas que requieren interacciones distintas, formas de trabajo distintas, formas de organización distintas y también productos distintos que pues digamos que en consecuencia requieren de tiempos distintos para poderse resolver. Y en ese sentido, digamos que ya el manejo del tiempo cobra otro matiz. Ya no es un asunto de dejar para el final, sino de saber esas formas de organización y qué me exige cada forma de organización para poder resolver la actividad que tengo que resolver. Entonces, aquí quería comentar, bueno, hay tres casos que me interesa, que me parece particularmente interesante mostrar y tienen que ver con, digamos que esos registros que se hacen en relación en relación con el tiempo, más bien. Aquí en la imagen les quiero mostrar el caso de un grupo en tres actividades distintas que tenían que hacer un ejercicio individual y ese ejercicio individual, digamos que ahí en el eje de las X está el número de días que tenían, en un caso 33 días, en otro 29 días y en otro 19 días para resolver las actividades que les habían dejado. En este caso no me interesa mucho detenerme sobre la actividad, más allá de decir que era una actividad que se resolvía de manera individual. Entonces, perdón, que se resolvía en grupo. En este caso, lo que llama la atención es que las interacciones que tuvieron los estudiantes y los intercambios que tuvieron los y las estudiantes sucedieron sobre el final del tiempo. Uno pensaría, digamos, inicialmente, claro, tiene la costumbre de dejar todo para el final y entonces así es que hacen siempre y bueno, esas son las expresiones que normalmente uno encuentra cuando ve este tipo de cosas. Sin embargo, cuando se empezó a recorrer el tipo de actividad que se pedía en cada uno de estos tres momentos, eran elementos puntuales. Eran este tipo de actividades puntuales y precisas que les estaba comentando. De manera que, si es como por ejemplo el caso de entregar un dibujo de la célula y tengo 29 días o 33 días para entregar el dibujo de la célula, yo fácilmente puedo destinar buena parte del tiempo a ocuparme en otras actividades, no necesariamente no académicas, sino quizá actividades de otros cursos, quizá otro tipo de actividades que me requieren un poco más de tiempo y puedo resolver esta tarea con digamos, con una inversión de tiempo menor, sin que eso implique que no estoy cumpliendo con lo que debo cumplir. Entonces, aquí lo que se empezaba a encontrar es que no necesariamente es un asunto de un hábito dejar al final, sino que el tipo de actividad y el acompañamiento que se recibía en la actividad daba lugar a que se pudiera resolver la tarea con una menor inversión de tiempo. Digamos que ese es un primer escenario grande, que digamos que ese es el escenario convencional que uno podría encontrar en términos de lo que tiene que ver con procrastinación. Sin embargo, llamó la atención mucho que, bueno, como se puede ver allí en la imagen, los grupos eran de 5 personas y no siempre, digo nunca, en este caso participaron las 5 personas. En un caso hubo 3, en el otro 4 y en el otro 4. El hecho de la participación, digamos que obedece a otras situaciones que en este momento no nos interesaron mucho revisar, pero
Por ahí, digamos que hay otros elementos que luego vale la pena retomar para poder entender esas ausencias, ¿no? Pero inicialmente esto pasó en una actividad donde eran registros que se tenían que hacer de manera grupal y sucedieron sobre el tiempo. Además de eso, llama la atención también que en el eje en el eje vertical aparece el número de veces que los estudiantes que ingresaron participaron en el foro. Y fijémonos allí que la tarea se resolvió con una sola participación. Es decir, esto nuevamente nos llamaba y nos llevaba a entender que el tipo de actividad que se estaba proponiendo podía tener algo que ver con el comportamiento que tenían los estudiantes y las estudiantes. Este es otro caso de otro grupo en donde cambiamos en otro curso de los que nos pareció interesante revisar y aquí también son registros en grupos, es una tarea en grupo, pero en este caso están distribuidos a lo largo del tiempo. Fíjense que acá tampoco pues están las 5 personas en todas las actividades, solo en una hay 4, el resto están 5, pero durante el tiempo hay interacción. Durante el trabajo hay interacción. Aquí, ¿qué era lo que pasaba? Que el tipo de actividad que se le proponía a las personas ya no era puntual, sino era una actividad en la que tenían que resolver, digamos, un problema que algo complejo, que requería que hubiese diálogos entre los participantes y las participantes para que se construyeran posibilidades de solución frente al ejercicio que se estaba proponiendo. Aquí pasaba algo interesante y es que había una presencia del docente, digamos, mucho más constante, ¿sí? Para resolver dudas, para si se ofrece algún término que no se conoce, por ahí el profesor lo puede resolver o la profesora lo puede resolver y vamos dando elementos adicionales para que a partir de ellos las personas que integran el grupo puedan ir construyendo más. Entonces, cambia la actividad. Dime. En ese caso, el profesor l- otorgaba una nota o un puntaje por las interacciones de los estudiantes o eran libres de hacerlo sin la obligación de la La presencialidad o de una calificación. nota por participación. ¿Cómo era para esos encuentros donde sí estaba con el docente? No, en estos tres, bueno, en estos dos que llevo hasta ahora ya que les voy a mostrar adicional, en ninguno de los casos se da puntuación por participar. Estamos en un entorno, digamos, virtual completamente. Los estudiantes tienen su espacio de trabajo y saben que tienen 27 días para resolver la tarea. Y bueno, por ahí empiezan a ver digamos, estas gráficas que se ven allí, pero digamos que también en relación con un cambio con respecto a la anterior, y es que si bien en la anterior había una tarea puntual, algo muy preciso para resolver, el profesor digamos que no es tan necesario porque lo que hay que resolver es muy preciso. Y aquí esta es una crítica que traigo un poco más adelante en el espacio de la discusión y tiene que ver con ese, digamos, con ese llamado a mi juicio y a mi gusto mucho más excesivo que se hace sobre lo que implica el acompañamiento docente. Claro, el acompañamiento docente es importante, no quiero decir que no, desde luego sí lo es, pero hay que verlo siempre en relación con el tipo de actividad que se propone. ¿Sí? Si yo pido que se haga un dibujo de la célula, por ejemplo, vuelvo al mismo ejemplo, digamos que la cantidad de preguntas o digamos que la cantidad la posibilidad más bien de que yo esté allí orientando la discusión se reduce un poco, ¿sí? Porque pues si están los tipos de célula o el dibujo de la célula es cualquier célula, ni siquiera hay una orientación adicional sobre si es de un tipo o de otro tipo, sino que es un dibujo de la célula y eso no requiere tanto el trabajo mío allí. ¿Sí? Digamos que puede ser un espacio inicial donde yo diga algunos elementos generales sobre qué es lo que espero y con eso el estudiante va y resuelve. Pero si estamos hablando de una actividad un poco digamos, más elaborada, en términos más compleja, no elaborada, sino más compleja en términos de la cantidad de cosas que incluye, ya va a ser necesario que el profesor o la profesora estén allí de manera más presente, digamos, más permanente, orientando las discusiones, sin que esto implique una calificación. Digamos que esto llama la atención porque digamos que el estudiante y la estudiante empiezan a moverse en razón de lo que hay que resolver y no en razón de lo que eso implica para mí como una calificación. Entonces, bueno, digo, tampoco quiero decir que esta sea la fórmula para resolver cosas, ¿no? Digo, puede haber otras prácticas que también es interesante revisar y muy posiblemente habrá muchas que no conozco, pero pues esta es una de esas que pareció interesante en su momento, ¿no? Esta tercera, digamos que fue
una de las que prendió las alarmas en términos de hay que trabajar alrededor de la procrastinación. Esta actividad es individual. Aquí ya no hay intercambios de grupo, pero vuelve a aparecer una dinámica de participación muy similar a la anterior. Entonces, desde el principio, estamos resolviendo, estamos entrando, estamos preguntando, estamos participando, y pensaría uno, bueno, pero si es individual, ¿qué razón de estar resolviendo, ¿no? ¿Qué razón de estar preguntando? ¿Qué razón de estar acudiendo al espacio para resolver alguna duda, para comentar algo? Y cuando empezamos a entrar en tipo de actividad que se proponía, este es un curso en donde los estudiantes debían entregar un proyecto de investigación, una propuesta de investigación. Entonces, ok, empezamos a entender, claro, hay algunas partes de la propuesta de investigación que se deben cumplir. Luego, entonces, los estudiantes, digamos, y las estudiantes van en la vía de preguntar, bueno, ¿y cómo resuelvo esto? ¿Y aquí qué debo escribir? ¿Y esto qué estructura debe tener? ¿Y cómo puedo hacer para entregarlo? Y mire, esto es lo que voy a preguntar, entregar, dígame si está bien o lo corrijo. Y por allí, a pesar de que se trata de una actividad individual, el tipo de trabajo que se propone nuevamente llama o, bueno, genera más bien que los estudiantes y las estudiantes tengan que estar permanentemente en interacción con el docente o con sus compañeros. Digamos que si por allí adicionalmente se pide que haya algún tipo de intercambio o un comentario sobre el trabajo del otro o de la otra, por allí también es importante que se esté participando permanentemente. Digamos que, sin embargo, a pesar de que esta podría parecer una, digamos que una posibilidad interesante, si uno lo mira, digamos, con ojos un poquito más, digamos, malintencionados, si se quiere, uno podría decir, sí, bueno, sí hay cierta concentración de actividades, de participaciones hacia el final, ¿no? Pero sí, por allí se ve que al final como que el asunto se condensa un poquito más, al principio hay alguna que otra, luego al final sí aparecen todos, y quizá por ahí tiene que ver con que ya estamos al momento de entrega, ¿no? O sea, que ya hay que resolver, tengo que entregar por este espacio, tengo que entregar por el otro, profe, si le llegó el envío del archivo que le envié, bueno, por allí puede haber como temas relacionados ya con el cierre para asegurar que todo salió bien, porque durante el proceso sí hubo una interacción, digamos que bastante marcada. Esto pasó en tres cursos distintos. Digo, por ahí quizá debí mencionarlo al principio. Son tres cursos distintos con actividades distintas, pero ocurrieron en el mismo periodo académico. Digamos que por ahí lo interesante de hacer este contraste es mostrar cómo, o bueno, tratar de entender cómo es necesario, digamos que, bueno, no es necesario, digo, a mí me llama mucho la atención y quizás una invitación abierta para quienes están ahora en la conexión, eh, empezar a entender que no, que quizá antes que estandarizar o antes que hacer esas expresiones generalizadas sobre lo que sucede o no sucede en un aula, sobre todo digital, hay que empezar a entender de qué está compuesta esa aula, quiénes están allí, cuáles son esos hábitos que tienen al momento de escribir, al momento de dialogar, y también cuál es el espacio de formación que tienen los docentes y las docentes en términos de proponer actividades que están pensadas para desarrollarse en estos entornos. René, Sí. de los cursos, ¿qué semestres estaríamos pensando? Estamos Y trabajando, mira, lo segundo, el si son prepandemia, pandemia, pospandemia, y cuántos estudiantes más o menos para Este, caracterizarlos. este curso inicialmente, el primero, el que tiene aquí, digamos que la concentración al final, es un curso de primera matrícula, es un curso de primer periodo académico, que esto se tomó en el 2021, el año pasado a principio. Este segundo grupo es del mismo periodo, 2021, pero es un curso de segunda matrícula, es decir, segundo periodo académico. Y este curso es un curso, perdón, este curso es de segunda matrícula de posgrado, ¿sí? De una especialización. Y este curso es un curso ya de cuarta matrícula, cuarto periodo académico. Tengo en mi cabeza cruzados los términos. Es que en la universidad hablamos de periodos de matrícula y no periodo académico, pero son periodos académicos. ¿Sí? Ahora, en cada grupo estamos hablando de 5 estudiantes. Digamos que al margen de cuántos estudiantes hay en un curso, el grupo es de 5 estudiantes. Y ellos deben resolver la tarea. Estamos hablando de que el primer curso es un curso que en general tiene más o menos alrededor de unos 7.000, 8.000 estudiantes matriculados. Entonces, hay
bastantes grupos, todos los grupos de 5 personas. Entonces, digamos que sobre esa idea, eh, uno de los, digamos que de los llamados que nosotros hacíamos en el equipo de trabajo era a que quizás es posible que haya que prestar un poco más de atención a las participaciones que hacen los estudiantes en los cursos cuando se quiere hablar de estos temas, ¿no? Cuando se quiere hablar de, digamos, de decir qué tan juiciosos son o qué tan juiciosas son para entregar a tiempo, para desarrollar las actividades por completo. Quizá habría que mirar con diferentes lentes esas participaciones. Quizá habría que empezar a entender que la actividad que se propone de alguna manera marca la ruta del desarrollo de esa actividad. Yo, por poner otro ejemplo, si yo quiero resolver un estudio de caso, digamos que eso es lo que pasa en mi práctica, eso implica que el estudiante y la estudiante primero deben hacer una lectura del caso y eso lo pueden hacer conmigo o sin mí, ya depende de cómo yo quiero llevar el acompañamiento que hago. Luego de eso requieren un espacio de lectura, luego de eso requieren unos espacios de interacción permanente y yo decido como docente si eso que está allí, si ese espacio de interacción que está allí, yo participo en ese espacio o más bien me quedo lejos. Y eso también le va a dar, digamos, forma a las participaciones que ellos y ellas construyen. Entonces, antes que, digamos, llegar a decir o a juzgar de alguna manera, meter un juicio de valor sobre alguno de los casos como los que mostré allí atrás, valía mucho la pena para nosotros empezar a entender qué era lo que estaba pasando allí antes de poder decir algo. Sí, porque digamos que en una mirada rápida uno podría decir, no, los del primer ejemplo están mal y todo lo dejan al final y tuvieron 30 días y estuvieron de descanso 25 y en los últimos 7 resolvieron. Y quizá no, quizá hubo 25 días en los que algo estuvo pasando. Y por ahí, por eso precisamente lo escribí allí, la actividad tiene un papel importante al momento de comprender lo que puede llamarse o no llamarse procrastinar. Porque quizás se confunde con procrastinar un impulso que la misma actividad promueve en términos de cómo se debe desarrollar. Entonces, y ahí podría haber digamos, una equivocación, ¿no? Un juicio, digamos, algo apresurado alrededor de lo que está pasando en las aulas. También, digamos que era importante considerar esas intersecciones de las situaciones que ocurren en lo digital. Si en esos 30 días o en esos 20 días pasaron muchas cosas que no fueron solamente académicas ni solamente del curso. Digamos que por allí también hubo eventos personales, familiares, laborales, y todo eso se mezcla dentro de lo que se llama hacer un ejercicio de formación en lo digital. No es solamente el tema académico. Y ese creo que es un aspecto importante para quienes trabajamos en estos espacios. Y es que cuando se diseñan actividades, digamos que también hay que tratar de abrir un poco la mirada, entender que el estudiante que está o la estudiante que está en una modalidad como esta comparte tiempo con otras actividades. Digamos que no es necesariamente la generalidad, pero sí pasa mucho, ¿sí? O están trabajando o están saliendo de la ciudad. O bueno, hay algunos que sí están en casa solamente, pero también se encuentran con otras actividades en casa. Y esto también es parte de lo que nosotros tenemos que traer a la reflexión dentro de lo educativo. Otro elemento importante era, digamos que romper un poco, ¿no? Destejer un poco esta idea de lo homogéneo, de lo monolítico, como les decía ahora. Cuando se habla de procrastinación, todo el mundo trae a la cabeza, sí, ok, dejamos todo para el final, pero no, lo que nosotros empezábamos a encontrar es que eso es mucho más complejo de lo que parece y que por ahí había la necesidad de empezar a trabajar con mucho más detenimiento en qué implica, más bien, más que qué significa, qué implica el tema de procrastinar acá. Y de qué, por eso la pregunta que movíamos hoy en la conversación y es, ¿de qué hablamos cuando hablamos de procrastinar, no? O sea, no es un asunto ya establecido, monolítico y homogéneo que tomas en la mano y aquí está, ¿no? Y todo lo que procrastinan lo hacen así. No, por aquí los datos empezaron a mostrar que hay diferentes formas de entender eso que se llama procrastinación y creo que una de las conclusiones importantes que uno puede tener para el entorno educativo es que quizá eso que se llama procrastinación de una manera muy rápida puede no necesariamente serlo. Entonces, bueno, por allí habría que seguirlo discutiendo, ¿no? Como les decía ahora, pues el tema del acompañamiento también llamó mucho la atención porque digamos que una de las expresiones generalizadas que uno encuentra
en algunos espacios de discusión sobre el aspecto docente tiene que ver con que, bueno, ya saben, ¿no? Los profesores, algunos profesores no hacen tal cosa, o algunos profesores dejan también para lo último, y entonces el acompañamiento quizá no es el mejor y quizá podría hacerse de otra forma, pero cuando empezamos a ver el tipo de actividad que se propone, muchas veces cuando se hacen esas reflexiones uno empieza a encontrar que el acompañamiento que el profesor o la profesora hicieron responde perfectamente al tipo de actividad que propusieron. Y no necesariamente se debería ver como algo que se hizo mal o que pudiera haberse hecho mejor, sino que quizás siempre es importante mirar esos dos elementos. Cuando se propone una actividad, esa actividad que implica en términos de acompañamiento docente. Y desde ahí uno puede empezar a entender, ah, no, claro, no es que el profesor no haya estado o la profesora no haya estado, sino que es que tampoco se requería que estuviera, porque la actividad no lo requería. O sea, quizá el problema no estuvo en el acompañamiento del profesor o de la profesora, sino estuvo en el diseño de la actividad. Y por ahí ese también es un elemento que vale mucho la pena revisar. Y digamos que otro elemento que por ahí llamó mucho la atención tuvo que ver con que a veces, digamos, nosotros encontrábamos mucho en la literatura que se hablaba de elementos separados, ¿no? Por un lado se hablaba del, digamos, del diseño de la actividad y por otro lado se hablaba de el tema del acompañamiento docente. Por otro lado se hablaba, por ejemplo, de las frecuencias de participación. Por otro lado, del tipo de interacciones que ocurren en los foros. Pero digamos que no fue muy fácil, sí, sí encontramos algunos ejemplos, pero no fue muy fácil encontrar documentos en los que se integraran estas situaciones. Y quizá no se vieran de manera aislada, de manera separada, sino que se empezara a entender que todo hace parte de un mismo, de una misma red, ¿no? De un mismo tejido, de eso que se llama educarse a distancia o educación a distancia, ¿no? Que quizá también valdría la pena pluralizar un poco, ¿no? Más bien no hay una sola, sino son muchas y diferentes. Y por ahí entonces también, digamos que uno de los llamados era decir, bueno, cuando nosotros estamos hablando de procrastinar, quizá no es solo procrastinar, quizá alrededor, al interior de eso, hay diseño de actividades, hay acompañamiento docente, hay realidades de estudiantes, hay desigualdades en los accesos a las tecnologías, hay desigualdades en el acceso a los procesos educativos. Digamos que por lo menos en nuestro caso, en la universidad no, digamos que no hay un proceso de selección y no hay una edad, digamos, límite o requerida para acceder, sino que las personas que quieren y que están interesadas en desarrollar su proceso formativo pueden llegar y hacerlo con haber presentado el examen de estado. Entonces, tenemos personas de distintas formaciones, con distintas trayectorias, digamos que algunos con unas ausencias educativas, digamos, muy amplias por temas laborales o personales que luego retoman, y esto necesariamente hace parte del proceso cuando se quiere indagar sobre eso. Y bueno, digamos que una situación final tiene que ver también con que en los momentos en los que académicamente se hacen reflexiones sobre los procesos educativos, este tipo de situaciones empiezan a ser interesantes porque desenmarcan, digamos, las discusiones de lo bueno o lo malo, del cumplir o no cumplir, y empiezan a llevarnos a otras orillas que tienen que ver más bien con el discutir, con el preguntarnos sobre cómo estamos haciendo lo que estamos haciendo y de qué maneras podríamos mejorar las cosas que estamos haciendo, ¿sí? Quizás sobre un ejercicio muy desde mirarse, ¿no? De ponerse el espejo delante y mirar hacia adentro y llegar a decir, bueno, desde esta perspectiva quizá no haya un elemento negativo como podría pensarse, sino más bien esto nos lleva a pensar si lo que estamos trabajando lo estamos trabajando de una manera que nos interesa y que resuelve nuestras situaciones o quizá tendríamos que hacer algún ajuste para poderlo llevar por allí. Digamos que para dar una respuesta a a la pregunta que movilizó digamos, este pequeño compartir, eh, aún en el equipo todavía cuesta trabajo entender de qué está compuesta esa procrastinación. Digamos que todavía es difícil llegar a entender de alguna manera siquiera si podemos seguirlo llamando de esa forma. Aunque hay algunos casos de estudiantes particulares en donde sí, digamos que cumplen con el asunto de dejar todo al final. Digamos que sí pasa. Pero digamos que a nosotros lo que nos interesaba era poder entender si en los grupos era posible llamar a eso, procrastinar, o si de alguna manera pasa algo que todavía no hemos podido, digamos, detallar muy bien y no hemos podido reconocer muy bien en todo el sector educativo, que tiene que ver con esa alianza, con esa conexión que hay entre la propuesta de una actividad, el desarrollo de una actividad
y digamos que tiene que ver mucho también la modalidad de estudios que se lleve a cabo. Entonces, ese tipo de engranajes son engranajes que requieren, digamos que un ejercicio más complejo en términos de entender lo que pasa y para algunas personas, digamos que choca un poco la idea, ¿no? De decir, bueno, no, ustedes ahora dicen que no hay procrastinación o que hay que verla más amplia y no, procrastinar, dejan al final y sí, aquí está la muestra. Entonces, digamos, sí, esa es una salida rápida, pero nos interesa un poco más como mover las discusiones hacia el punto de qué pasa ahí adentro, ¿no? De poder entender si sí o si no. Y bueno, tampoco se trata del sí o el no en blanco y negro, sino más bien de qué formas empiezan a tener, digamos, variaciones los procesos educativos y qué sucede dentro de ellos, que a nuestro juicio es como lo más interesante de encontrar en un análisis educativo y es descripción, ¿no? Lo que les decía ahora al principio, poder contar un poco lo que sucede, escapar un poco de la generalización y llegar más bien a mostrar lo diverso que hay al interior de eso que se vende muy homogéneo, ¿no? Entonces, bueno, por ahí esa era la idea, los elementos que quería pues compartir con ustedes y bueno, ya, por ahí dejo yo hasta ahí para que podamos conversar un poco más. Gracias, profesor René. Creo que fue clara la exposición. Las gráficas también te hice las preguntas solamente por explicar las interacciones y la frecuencia. Está bien. Las conclusiones a las que llegan dejan abierta la posibilidad de continuar investigando por lo que nos estás contando, ¿no? O sea, no se puede ni generalizar ni entrar en particularidades, hace parte de ese proceso. Te quería preguntar de varias cosas que mencionas y es el caso hipotético de que esta investigación se hubiera trabajado antes de la pandemia. ¿Qué crees que se hubiera encontrado antes de la situación forzosa de la educación virtual? ¿Crees que los resultados hubieran sido iguales? Es decir, ¿es un fenómeno que que se presenta por el hecho de ser educación a distancia antes de la pandemia o se aumentó más en esta época de pandemia o pospandemia? Bueno, yo por ahí pienso que el asunto tiene que ver más bien con que, bueno, quizás si se hubiese hecho antes, yo pienso que tal vez los resultados no hubieran sido muy distintos. Ahora, como lo decía al principio, siempre se trata con grupos diferentes y por ahí hay situaciones distintas en cada grupo. Pero quizá ahora lo que sucede es que, digo, hablo de los entornos digitales, es mucho más frecuente encontrar más actividades vinculadas de lo que pasaba antes, ¿sí? En un proceso educativo. Es decir, digamos que me atrevería yo a pensar que quizá antes del proceso, antes de la pandemia, habría, sí, estudiantes que trabajan, estudiantes que estudian, pero ahora quizá es posible encontrar estudiantes, más estudiantes que no solamente tienen un trabajo, sino quizá dos. Y aparte de eso, tienen que compartir espacios también de cuidado en casa y cosas muy similares, porque finalmente el tema de pandemia cambió, digamos, en esas dinámicas, específicamente lo laboral, y pues obviamente llevó a que el entorno educativo pues no fuera ajeno a ello, y dentro de ese espacio educativo se vincularan también otros elementos, o quizá más de los que antes se encontraban. Específicamente en cuanto al tema de procrastinar, yo quizá insisto en que tal vez no sería muy distinto lo que hubiéramos encontrado, como te digo, porque esto lo hicimos en un espacio virtual, o sea, era virtual antes de pandemia y es virtual después de pandemia y durante pandemia fue exactamente virtual. Lo que, lo que llama la atención aquí es que quizá el encontrar que no es eso que se estaba buscando, que quizá la expresión de dejar todo al final no era lo único que pasaba, sino que había otros elementos, sí vale la pena verlo en otros espacios. Sí, quizá este es un acercamiento inicial que hacemos al ejercicio particular de nuestro entorno de trabajo, pero quizá, por ejemplo, en otros espacios, en otras instituciones que también tienen ese tipo de formación, bien sea a distancia, tradicional o virtual, valdría la pena revisarlo, porque sí es interesante empezar a encontrar esos otros elementos, ¿no? Vale, gracias. Tenemos preguntas de los invitados, si quieres leerla. Ok, María ya Camila. creo que tengo aquí Sí, sí, el es que ya chat. vi que le Aquí, publicó para todos. A los demás los invitamos a participar también, a escribirla o a abrir el micrófono. Están habilitados, no hay problema por esa parte. Y ok. hacerle una pregunta al profesor René. Dale, René. Aquí hay una pregunta de María Camila Laguna, y si
considero que el agotamiento de las múltiples actividades sea causa de la procrastinación. Bueno, y no, o sea, quizá es parte de, ¿no? Quizá tiene que ver con, pero ubicarlo como una causa, digamos que yo no lo pensaría de esa forma. Pensaría más bien que hace parte de, que puede hacer parte de eso que se llama procrastinar. Pero como les comentaba ahora, quizá el asunto es mucho más amplio, ¿no? Quizá tiene que ver también con que eh, el tipo de actividad que se propone, insisto en eso, permite que yo dé ciertos tiempos para empezar a abordar una actividad o sencillamente que la tome, la desarrolle hasta cierto punto y luego de eso pueda parar un tiempo y continuar con otras actividades para luego retomar y terminar, ¿no? Es posible también, digamos que el agotamiento y el cansancio hacen parte del ejercicio, pues, de lo educativo. Digamos que a todos en algún momento y a todas nos pudo pasar que hoy no quiero saber más de esto y por allí me detengo y descanso y luego retomo, pero por ahí no sé, o sea, yo pensaría que como causa tal vez no me atrevería a decir lo que es como causa, pero sí hace parte de, y hay que revisarlo en ese sentido, porque cuando se comparten actividades, digamos que el tipo de rendimiento que se espera o que se puede tener, digamos que puede ser diferente, ¿no? Y por ahí valdría la pena también revisarlo como un factor más. O sea, esto me parece interesante la pregunta en términos de que me permite ver un elemento más que podría abordarse desde lo educativo para abrir un poco más la mirada desde lo que nosotros pudimos ofrecer, ¿no? Por ahí es bien importante. Vale, gracias. Profesora Sonia, tienes levantada la mano. Continúa. Sí, muchísimas gracias. Muy amable, me complace muchísimo ver a René, volverlo a escuchar. Siempre es una oportunidad para reflexionar, para formularnos preguntas. Gracias, René, además por tu generosidad para aceptar participar en este espacio del Colab. Gracias a María Camila, que siempre está alentándonos, dándole todo el apoyo. Repito, un espacio que es de los maestros para los maestros, donde compartimos este tipo de experiencias, de estudios en el caso de René. René, escuchándote, pues tengo muchas preguntas, pero tal vez serán para otra oportunidad. Yo desde ahora te quiero invitar porque creo que quedan unos filones de trabajo y de reflexión muy interesantes para nosotros. Yo creo que la política educativa que nos ha brindado la oportunidad, nos ha puesto en el horizonte esto de la multimodalidad, y lo digo particularmente en el caso de la autónoma, nos ha llevado a muchas reflexiones, decisiones, unas muy pensadas y otras que van emergiendo, y que claro, en la medida en que se desarrollan, uno empieza a mirar cómo se comportan, qué está pasando. Concretamente, hay un planteamiento que hace sobre la procrastinación que a mí me parece clave y que compartiría en alguna medida, y es, mucho tendría, no podría hablarse solamente de una, digamos, de una manifestación, de una posible causa, como tú dices, detrás de ella habría matices. Yo lo veo como también como aproximaciones recurrentes del estudiante o de los estudiantes que se suscitan en razón del tipo de actividad que se propone. Pero tengo esta inquietud. Quisiera que de pronto, si lo es pertinente, lo trataras. Hay un criterio también institucional que tiene que ver con la eficiencia financiera y económica. Cuando tú desarrollas un curso en un ambiente virtual, en la Autónoma tenemos unas tipologías, tenemos cursos que llamamos virtuales asincrónicos con acompañamiento, virtuales autogestionados con mínimo acompañamiento del docente. Tenemos unos blended que estamos ahorita tratando de comprender, y hoy justamente con un grupo de compañeros discutíamos este asunto de las actividades que se planean. Pero cuando una institución le apuesta a esto, de alguna manera toma decisiones de estandarización. Es decir, si bien yo puedo hablar de que entiendo la naturaleza diversa, los diferentes desarrollos, estilo de aprendizaje de los estudiantes, cuando te voy a hablar de un curso de 7.000 estudiantes, perdón por la interferencia, cuando hablamos de un curso de 7.000 estudiantes, yo me preguntaba, ¿cómo hago yo para considerar esa particularidad de 7.000 en un curso?
Pero bueno, hablemos de un curso más o menos normal, 30, 60 o 90 que podemos tener en algunas de estas tipologías. La pregunta que hago es, ¿cómo los cursos se diseñan de una manera, digámoslo así, y están montados, dispuestos en una plataforma? Hay un guión, llamémoslo así, narrativo, pero cuando empiezan a emerger todas estas revisiones que ustedes hacen, esta observación y este foco sobre grupos, sobre cómo van construyendo la actividad, cómo se aproximan a ella, cómo sube y baja la participación, y no todo lo puedo atribuir simplemente a un deseo de aplazar sin una razón justificada. ¿Cómo hacer, digamos, para manejar esa procrastinación, entendiendo que hay unos diseños que están estandarizados, que es difícil, digamos, en los periodos de tiempo que manejamos, sea cual sea? Hoy día nosotros tenemos cursos que tienen soporte en plataforma de 16 semanas tradicional, y tenemos cursos de 7 semanas, por ejemplo, donde la planeación es meticulosa y, digamos, uno espera lograr esos famosos resultados de aprendizaje a través de una propuesta, digamos, de secuencias didácticas que están perfectamente diseñadas. Entonces, ¿cómo lograr darle entrada a esas diversidades de aproximación a las actividades de aprendizaje de los estudiantes? ¿Cómo lograr develar cuáles son también esas causas de la procrastinación, de qué está hecha, como tú has titulado la conferencia, y qué conflictos y tensiones puede generar eso a nivel institucional? Porque, vuelvo y digo, hay un diseño y ese diseño se supone que se debería cumplir. Entonces eso nos enfrenta como a una tensión entre atender a estas diversidades, pero tratar también de cumplir con una planeación, una programación, que además en muchos casos, o en la mayoría, se vuelven un prerequisito para lo que el estudiante tendría luego que cursar en su plan de estudios. Me extendí un poquito, perdón, pero repito, esta es una de las inquietudes, pero qué bueno que pudiéramos seguir hablando del estudio que ustedes han realizado. Gracias, René. No, 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 está bien, está bien. Lo que pasa es que hay varias cosas dentro de lo que mencionas, porque pues sí es cierto que por un lado está digamos que la parte institucional que tiene que ver con el tema de digamos, de lo efectivo en términos financieros, y bueno, y eso implica no solamente un ejercicio, digamos, de planeación que escapa muchas veces al tema meramente académico, y tiene que ver con profesores asignados a cursos, con dedicaciones de horas de los profesores, con, bueno, un montón de situaciones por allí. Y bueno, donde yo estoy, en la universidad donde trabajo, digamos que el asunto pasa muy similar. Sí, digamos que todas tienen más o menos el mismo problema. Ahora, el asunto de la planeación es quizá donde hay que prestar un poco más atención, de acuerdo con lo que hemos venido encontrando. Y es que si yo tengo un curso pensado para 16 semanas o para 7 semanas, 8 en el caso nuestro, ¿qué puedo hacer en ese tiempo que me permita a mí lograr lo que quiero lograr, entendiendo que la posibilidad de interacción del estudiante, si estamos hablando de un curso virtual, va a estar compartida con otro tipo de actividades, digamos, no personales, no laborales, sino de otros cursos también? Es decir, muchas veces, digamos que hemos encontrado en los cursos, en los 4 cursos en donde hicimos esta primera aproximación, que son cursos grandes, hemos encontrado que pareciera que no hay un diálogo entre los diferentes espacios para saber cuánto tiempo demanda usted, cuánto tiempo demando yo y cuánto tiempo demanda él o ella, porque esos tiempos tienen que dialogarse para saber cuál va a ser o cuál podría ser, para pensar, proyectar cuál podría ser la dedicación que un estudiante va a tener que poner en un espacio determinado. Ahora, suponiendo que un estudiante o una estudiante pueda matricular un curso, o dos, o tres, o cuatro, o siete, y eso genera también unas variaciones importantes, pensando en el tipo de actividad que se propone. Digo yo, si yo pensara, por ejemplo, en la segunda o en la tercera gráfica que les compartí, en actividades de ese estilo, llevadas en 7 cursos de manera simultánea, estamos hablando de un desgaste bastante importante. Y no digo desgaste no en el término de lo feo de la expresión, sino también me refiero más bien a una inversión de tiempo importante de parte del estudiante y de la estudiante en relación con lo que tiene que resolver. Entonces,
Claro, eso pasa en cursos que no son automatizados, ni mucho menos, ¿no? O sea, en cursos que sí requieren un trabajo del estudiante de alguna manera sincrónico o asincrónico con sus docentes. Con el ejercicio del automatizado pasa algo distinto. Digamos que allí lo que se mueven son otro tipo de, digamos, otro tipo de situaciones, otro tipo de actividades. Digamos que tal vez por allí hay un tipo de evaluaciones que son distintas, hay un tipo de trabajos que son distintos. Digamos que hay una interacción con la plataforma y digamos con el sistema que soporta la plataforma que hace que esa actividad que se propone se pueda resolver con ese tipo de mediación y no se necesite otra. ¿Sí? Digamos que ese es, digamos, el ejercicio que se piensa o que se ha pensado, que yo conozco que se ha pensado, por lo menos en el caso de la institución donde yo estoy, alrededor de lo automatizado. ¿Sí? Son cursos que de alguna manera se pueden resolver así. Sí, no pensaría yo, por ejemplo, en un curso, qué sé yo, como filosofía, historia y lógica de las ciencias automatizado. Supongamos que ahí hay otro tipo de actividades que requieren otro tipo de interacciones, que requieren otro tipo de ejercicios que no se pueden resolver con el asunto automatizado. Entonces, creo que también pasa por ese, el ejercicio institucional también pasa por ese tipo de reflexiones. Y es hasta dónde es viable en términos de lo que se quiere lograr con los estudiantes y las estudiantes, hacer un ejercicio automatizado en este espacio y hasta dónde no. ¿Sí? Hasta dónde puedo automatizar y hasta dónde no. O hasta dónde más bien lo hago y qué cosas sí las dejo sin automatizar sin que necesariamente un curso sea o automatizado o no automatizado. Quizá puede haber mezclas, quizá puede haber algunos cursos que comparten una parte que está automatizada y otra que no. O sea, esas son reflexiones que me parecen importantes que se pueden dar desde el ejercicio, digamos, de lo académico, administrativo, tecnológico, por hacer esa unión entre las tres para llegar a, digamos, alguna construcción conjunta que permita, eso sí, pensar de qué manera se hace y se hace de la mejor manera posible. Ahora, yo no sé, yo personalmente pienso que sí es importante, obviamente, porque estamos hablando en términos financieros, pero eso financiero tiene que estar matizado también con el asunto de lo académico y necesariamente por discusiones con los equipos docentes. O sea, ahí el asunto tiene que ver también con lo que te decía ahora, ¿no? Con un hasta dónde y hasta qué punto y cómo se logra, porque justamente tiene que ver con lo que les decía ahora del acompañamiento. En este caso, por ejemplo, del automatizado, ¿el acompañamiento existe? Sí, sí existe. Lo que pasa es que está automatizado. Sí, justo, las interacciones que se sostienen ya están, digamos, previstas, ya hay un pool de preguntas que digamos que se sabe que van a llegar y el sistema las puede resolver de alguna manera con una carga que se le hace previa. Bueno, hay muchas formas de entenderlo de esa forma, pero hay que pensar hasta dónde el ejercicio del intercambio, el ejercicio del acompañamiento, bien sea con profesores o con otros pares, sí permite lograr lo que se quiere lograr. Yo creo que el afán, digamos que más allá de lograr el resultado que se propone, el resultado de aprendizaje, porque bueno, eso sí es importante en términos de lo que pide el ministerio, también tiene que ver con de qué manera se llega a ese resultado. O sea, que el asunto es cómo lo hacemos, ¿no? Y por ahí creo que ustedes tienen un ejercicio muy interesante de diálogo con docentes, de compartir experiencias, de hacer todo este ejercicio de saber de qué manera pueden lograr lo que quieren lograr. Y creo que eso hay que fortalecerlo. O sea, creo que una muy buena base para soportar esas, digamos, esos movimientos y esas intenciones financieras está soportada en los ejercicios de diálogo, que pues ustedes saben mucho más de ese tema, lo vienen haciendo hace mucho tiempo. Y por ahí creo que tienen un valor bastante importante agregado en las discusiones. Muchas gracias, René. No, 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 con mucho gusto. Por ahí hay mucho más que conversar, pero bueno, Mm. tendremos por ahí otras oportunidades para dialogar. Creo que por ahí está el profe, o bueno, Jorge Eliezer Piedradita, que tiene la manita arriba. Adelante. Pues buenas noches, ¿cómo han estado? Bien, A muchas ver, gracias. me parece importante lo que estoy escuchando sobre el tema, pero a ver, mm, tuve la oportunidad de dar cátedra 4 semestres virtuales y con base en lo que escucho acá me parece que es interesantísimo el aporte que estoy recibiendo. Pero a mí me preocupa, no me preocupa, me ocupa la mente eh, cuál es el ambiente que está viviendo el estudiante cuando está en modo virtual, ¿sí? A veces
por ejemplo, yo puedo decir ahora, si estoy dando cátedra ahorita y voy a decir David Rodríguez, comienzo a llamar a David Rodríguez, ¿qué opinas David Rodríguez? David Rodríguez, y David Rodríguez aparece allí, ¿cierto? O Andrés Rodríguez, o Beatriz Calle, Camilo, y están allí, se ve allí, pero no están en la clase. Entonces, la didáctica, o sea, todo lo que uno prepara y programa para alcanzar resultados extraordinarios en estos ambientes virtuales, me parece que también hay que mirar la condición del estudiante. Mire, yo he estado en Jardín Plaza, por ejemplo, y he pasado por cafeterías, he pasado por lugares donde hay helados y hay 2 o 3 jóvenes recibiendo la cátedra, sí, participando de una clase virtual y están en Jardín Plaza o están en el Ley o están en la 14 o en cualquier lugar, pero no están en un ambiente agradable, ¿sí? Entonces, ¿cómo un resultado que se espera que sea extraordinario para estos estudiantes desde el maestro, y el profesor, cómo calan, o sea, dentro del aprendizaje del estudiante, porque no tiene un ambiente? Entonces, a mí me parece que sí es bueno conocer la calidad del estudiante virtual, o sea, que es una persona que va a estar atento, ¿cierto? Que no es un migrante que está por ahí dando vueltas en la calle, recibiendo clases en el bus o en el mío o en cualquier parte. Entonces, a mí me parece que allí se pierde toda esta esencia que nosotros estamos aquí aprendiendo, pues, para mejorar y darles a ellos las mejores oportunidades en la enseñanza y que sea mejor el aprendizaje, pero si ellos no tienen un ambiente agradable, hoy en las empresas eso se llama estrés laboral, ¿no? Donde hay una cantidad de cosas que afectan al trabajador. Entonces, si el ambiente que el estudiante está teniendo en el momento en que recibe la cátedra virtual, me parece que es importante que el docente lo conozca. O sea, cuál es la calidad de atención, ¿cierto? Que tiene el estudiante cuando está recibiendo la oportunidad de una cátedra virtual. Entonces, a mí me parece que habría que consensuar eso también y averiguarlo, ¿no? Porque los esfuerzos son muy grandes por parte de la universidad, por parte de los profesores, ¿sí? Pero los estudiantes a veces no están en ese ambiente. Pues es un comentario mío personal porque he tenido esas experiencias y me parece que, que todos esos esfuerzos también hay que tener ese tipo de oportunidades para revisarlas, analizarlas, ¿no? Y que el estudiante se comprometa, ¿sí? A recibir la cátedra en un área, en un salón, en una sala, en un lugar donde él verdaderamente tenga las herramientas que necesita para apoyarse en la clase, porque es que eh, trabajar en equipos y trabajar grupos, ¿ya? En donde el estudiante no tiene la herramienta y no está en el lugar adecuado, pues se pierde todo ese trabajo que uno busca, ¿ya? De trabajo en equipo, de integrarse, de la parte interdisciplinaria, se pierde si no hay ese tipo de momentos de verdad claros al momento en que uno está dando la cátedra. Ese es un comentario que hago para que se revise y se mire en ese sentido. Pues, profe Jorge, digamos que, o sea, yo comparto lo que usted nos menciona porque pues sí, efectivamente, y no solo pasa en Jardín Plaza, aquí en Bogotá también pasa, o sea, y en todas partes es muy posible que suceda. Digamos que también se aprendió que el espacio virtual me da la posibilidad de desplazarme o de moverme o no estar en un solo lugar, sino que yo puedo, dependiendo de lo que vaya a pasar en la clase, puedo estar o no estar en un espacio determinado. Es decir, si hoy, por ejemplo, va a ser una, no sé, en el encuentro de hoy va a ser una exposición de parte del profesor, digo, eso lo puedo tener aquí en mis audífonos, en mi móvil, mientras voy aquí resolviendo otras cosas, ¿no? Digo, por ahí aparece mi nombre y saben que estoy allí y si llego a escuchar mi nombre, levanto la mano y digo, sí, profe, aquí estoy y ya, suficiente. Sí, con eso resuelvo. Es un poco lo que comentaba ahora. El ejercicio, digamos, tiene que pasar, bueno, no tiene que, digamos que puede pasar más bien desde lo que a mí me parece que el estudiante debiera tener a lo que el estudiante considera necesario para poder resolver la actividad, porque son dos perspectivas distintas. Una cosa es lo que yo como docente pienso de lo que debe suceder con el estudiante en el espacio donde está, y otra cosa es lo que el estudiante ve que necesita para resolver lo que tiene que hacer.
Entonces, claro, de acuerdo, profe, yo también pensaría, hombre, pues si usted va a estar en la clase hoy de cátedra, pues el mejor espacio no es, no sé, la estación del mío o la estación o el parque de diversiones porque está llevando a su hermano pequeño, o bueno, qué sé yo. Sí, quizás sería ideal que estuviera, por ejemplo, mínimo en su casa, en su computador, con un espacio, digamos, en silencio y con los textos para que pueda revisar. Eso es lo que considero yo. Pero si el estudiante o la estudiante les parece que pueden resolver con estar en el parque o en la estación del mío o en el Jardín Plaza, habría que empezar a ver, y eso me parece que sería un ejercicio muy interesante. Me acaba usted de dar una idea muy, muy, muy buena, y es consultar con ellos, hacer un ejercicio donde uno pueda mirar, bueno, usted lo hizo así, pero ¿por qué? ¿Sí? Y qué le permitió? O sea, ¿por qué sí pudo estar conectado desde aquí o conectada desde aquí y resolver la tarea, o si finalmente no la resolvió, o atender la actividad y si finalmente no la atendió? Digamos que en muchos casos nosotros digamos que no tenemos ese espacio de interacción como ustedes en este ejemplo, pero sí tenemos unas sesiones de intercambio que se llaman conferencias en línea, como este mismo espacio que tenemos, pero eso sucede una vez cada 2 meses, más o menos, en los cursos de 16 semanas. Y en ese espacio uno encuentra la lista de asistentes y pasa lo mismo. Fulanito de tal y fulanito de tal no está. Ahí está el nombre, pero no habla, no aparece, no se conectó y se fue. Porque al parecer la idea de estar en la clase es que mi nombre esté ahí. Lo que antes pasaba con que yo estuviera sentado en el aula mirando al profesor o a la profesora, ahora se resuelve con que mi nombre esté ahí. Si mi nombre está ahí, estoy ahí. Así yo no hable. Sí, lo que no esperábamos, y eso empezó a verse con mucha más frecuencia justamente después de la pandemia, es que el profesor me preguntara algo o la profesora me preguntara algo. Él viene o ella viene, da su clase y ya, yo estoy ahí, toma lista y se acabó, pero que me pregunte, no. Entonces, cuando empieza a haber ese tipo de interacciones, de preguntar, de decir, de hacer algún comentario específico sobre una persona, ahí también empiezan a cambiar las cosas y empiezan a verse otras dinámicas. Entonces, interesante, profe, lo que su merced dice, y en ese sentido también interesante pensar eh, de qué manera se pueden proponer algunos espacios de trabajo y que los estudiantes tengan de alguna manera las herramientas necesarias para resolverlas sin que eso implique que estén necesariamente en un espacio determinado. Porque bueno, en este caso fue Jardín Plaza, pero puede ser que una persona esté atendiendo su clase y que esté trabajando, no sé, hoy le coincidió el encuentro porque está trabajando en un call center. Y entonces tiene que estar pendiente aquí de lo que está sucediendo, pero también tiene que estar pendiente aquí de lo que está resolviendo en el trabajo. Y ese tipo digamos, de espacios compartidos fueron los que empezaron a llenarse muchísimo de la pandemia para acá. Entonces, un poco lo que les comentaba ahora, ¿no? Creo que empezaron a haber muchos más espacios compartiendo tiempo en el tiempo post pandemia, porque mucha gente, muchos estudiantes empezaron a tener muchos trabajos alternos en momentos distintos, de manera que ya pues el tiempo del aula, de la educación más bien, empezó a moverse un poco, ¿no? Pero por ahí interesante lo que su merced plantea, y sí, es un espacio chévere para pensar en un proyecto nuevo, y es empezar a verlo desde la perspectiva de los y las estudiantes. Muchísimas gracias, profe, qué buena idea. Vale, profe, gracias a profe también por la pregunta. ¿Hay alguien más que tenga alguna inquietud para cerrar? Yo también me ligo a la pregunta del profesor Eliezer, pendiente en si a los estudios que ya hiciste o a los que van a continuar está en juego el rendimiento académico del estudiante. Es decir, se puede diferenciar, en la gráfica habían 5 nombres, pero vamos a decir Pepito, es que Pepito tiene beca. Listo, y fulanita no tiene beca. Entonces Pepito se esfuerza más por entregar las cosas a tiempos, por cumplir y por lograr un buen desempeño, mientras que Pepita, que no tiene esa obligación económica, administrativa de la beca, pues va con el mínimo del cumplimiento del que ahorita hablabas. También está incluida esa variable para diferenciar los casos. No, en este caso no. En este caso ese no fue un factor que tuviésemos en cuenta para el ejercicio, pero digamos que sí hay algo que aparece por allí, y es que
obviamente nosotros hicimos una caracterización de las personas que estaban en los cursos, pues sus nombres obviamente se cambiaron, pero mm, digamos que no hubo una diferencia que pudiéramos notar en esos términos. Eso fue importante porque quizá nos imaginamos en cosas como, por ejemplo, decir que en general vimos que había una participación muy nutrida de mujeres y no de hombres. Me invento. En general vimos que quizá las personas mayores, adultas, eran más aplicadas en las interacciones que los más jóvenes. Digo, ese tipo de cosas no las vimos. Vimos digamos, un comportamiento muy, digamos, muy poco encasillable, por así decirlo. Y lo que sí encontramos es que en algunos casos pasaba con unas personas y en otros casos pasaba con otras. Es decir, las interacciones, por ejemplo, de Camilo, por decir algo que se me viene a la cabeza en este momento, en una actividad fueron muy altas, pero en la otra bajaron. Y luego en la otra también fueron muy altas. Interesante haber hablado con Camilo y preguntarle, bueno, ¿y qué pasó en este momento, no? Porque por ahí tuvo un problema familiar, por ahí se enfermó, por ahí consiguió trabajo, bueno, no sé, mil cosas que pudieron suceder en ese espacio y que obviamente no las perdimos. Digamos que nosotros en el ejercicio que hicimos lo trabajamos solamente sobre lo que nos dio el curso, ¿no? Sobre esos momentos de interacción y creo que un segundo momento podría ser también ese, ¿no? Empezar a ver si, por ejemplo, el caso de los becarios tiene algún impacto. O el caso, por ejemplo, no de becarios, sino, por ejemplo, de repitentes, tiene algún impacto, ¿sí? Se me viene a la cabeza que, digamos, aparte de eso, el tema de la distancia, ¿no? Por ejemplo, en nuestro caso que tenemos estudiantes en todo el país, ¿qué pasa con aquellos que están en Bogotá versus, o en capitales versus aquellos que están en zonas rurales? ¿Sí? Por ahí de pronto uno podría decir, bueno, y estos que están en zona rural de pronto están pendientes, nunca fallan, o por el contrario, allí hay más diferencias y eso se puede ver de pronto a situaciones de fluido eléctrico, bueno, qué sé yo, y empezar a mirar justamente lo que estamos viendo ahora, ¿no? Y es que el tema es muchísimo más grande de que decir entregan al final o no entregan o dejan de entregar, ¿no? Hay atrás un montón de variables que uno puede empezar a rastrear y que valdría mucho la pena empezar a mirar con lupa. Yo creo que el tema de lo que les decía ahora, el tema de lo educativo tiene eso, o sea, es bastante complejo en términos de todo lo que involucra y quizá creo que una de las fallas que ha habido, pues, no es culpa de nadie, pero una de las fallas que ha habido, digamos, a lo largo de la historia es que se ha querido mirar mucho cosas por separado y por ahí vale mucho la pena empezar a integrar, ¿no? Empezar a mirar lo complejo del asunto y no decir como las cosas fáciles, ¿no? Como las cosas que son muy rápidas de demostrar y bueno, detenerse un poco más en las observaciones siempre es algo que se agradece. Vale, profe René, muchísimas gracias. Si no hay más preguntas, queremos agradecerle al Laboratorio de Educación Superior del Ministerio de Educación Nacional, el COLAP, quien es nuestro colaborador en la realización del seminario. Al profesor René Montero, agradecerle nuevamente, como hizo Sonia, su participación, su dedicación y la claridad de su exposición. A los asistentes, muchísimas gracias por su tiempo, por la disposición que tuvieron de escuchar al profesor y les agradecemos nuevamente su presencia. Los invitamos para una próxima sesión. Se les estará informando más adelante. Profesor René, muchísimas gracias por su Muchas gracias. tiempo nuevamente. Un saludo desde Cali, lluvioso en esta época, así que no es un saludo Muchas caluroso, es gracias. un saludo lluvioso, pero bueno, le saludamos y le damos la bienvenida por la pantalla o en la presencialidad cuando sea posible. No, muchísimas gracias a ustedes y bueno, nada, lluvioso ahorita como que todo el país, ¿no? Así que siempre será más caluroso Cali que Bogotá. Eso por seguro. Ujú. Vale, No, muchísimas muchísimas gracias. gracias. Cuídense Vale, Muchísimas mucho. gracias, profesor. Damos por terminada pues la sesión del día de hoy, dándole las gracias de nuevo e invitando a los compañeros que estuvieron presentes, ojalá llenen la encuesta de satisfacción. Muy, pero muy amable, profesor, y muy buenas tardes para todos. Igualmente, gracias, muy buena profe. tarde, gracias. Saludos para todos.